Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura del horóscopo general para ellos y ellas del signo de Capricornio. Muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Cariño, gracias por tu apoyo. Vosotros han sido punteros la semana pasada. Muchísimas gracias de corazón, ¿vale? Te pido por favor si me puedes apoyar mirando lo que es la lectura completa, el comercial completo. Yo sé que es mucho pedir, pero es que recién estoy reactivando lo que es el canal y es muy importante para que YouTube vuelva a promocionar otra vez el canal, ¿vale, cariño? Espero que me puedas ayudar de esta manera y empezamos Capricornio con mucha fe. Muchísimas gracias, fueron punteros la semana pasada. Saludo celestial. Esta es una carta muy impactante, por decirlo. Te lo voy a leer. Dice, el arcángel Azrael, tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien, deja de inquietarte y aprecia sus afectuosas bendiciones. Por eso te decía que es una carta muy impactante. ¿Por qué? A lo mejor de repente puede ser que un grupo de vosotros tiene lo que es una pérdida de un familiar o el recuerdo de una persona que ya no está lo que es en este plano terrenal. Es muy importante, Capricornio, que tú honres a ellos. ¿Cómo lo puedes honrar? Sonriendo, cariño, continuando con la vida. Porque si a lo mejor de repente tú estás constantemente, yo sé que es un dolor muy grande. Yo sé que a lo mejor hay que estar en el pellejo de la persona para saber ese sufrimiento. Pero es muy importante que tú dejes que ellos prácticamente se liberen de esa carga. Porque siento que a lo mejor si ha salido esta carta es porque te sienten un poco apagado, te sienten un poco apagada, sienten que a lo mejor de repente tienen que hacer algo antes de partir de este plano terrenal. Creo que tu energía lo está deteniendo y ellos ya no pertenecen aquí. El otro mensaje que te puedo dar, Capricornio, con esto no te estoy juzgando, ¿vale? El perder a un familiar, el perder a un ser querido, es algo inexplicable, te lo digo yo por experiencia, es algo inexplicable, pero es muy importante que tú honres a ellos, hónralo, cariño. Muchos de vosotros también tranquilamente están recibiendo sueños constantes con tus seres queridos. ¿Por qué tú sueñas a estas personas? ¿Por qué tú sueñas a estos familiares? Porque te quieren advertir de algo. Te quieren de repente dar un mensaje especial. O hay una situación que todavía se tiene que resolver con esta persona. Especialmente te quieren proteger. Por eso tú sueñas a tus seres queridos, ¿vale? Es una advertencia que te dan y ahora ya lo sabes. Tienes que estar ojito, ojito, atento, atenta a los acontecimientos que vengan en el transcurso de estos días o a partir de esta lectura. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot vidente de luz. A ver, Capricornio, vamos a ver. Es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Si me salen signos sin querer, es porque la energía de esa persona está aquí. Vamos a ver qué más nos dicen. A ver. Tenemos aquí la carta del 2 de bastos. ¿Ves, cariño? Tú tienes el recuerdo de una persona. Veo que estás constantemente orando. Veo que estás constantemente pidiendo a Dios. Noto como si tú estuvieras en un altar o a lo mejor de repente tienes un pequeño espacio o hay un lugar que te recuerda a esta persona, pero tú siempre estás pidiendo a ellos. Tú siempre estás queriendo de que Dios entregue ese mensaje que quieres darle, ¿vale? Ha sido un sentimiento verdadero o has sido una persona muy especial. Todavía amas a esta persona. Todavía quieres a esta persona. Esto puede estar vinculado, Capricornio, tanto lo que es en la relación como también de repente familiares. A lo mejor, ¿quién dice que has perdido un padre, una madre, un hijo y tú todavía tienes ese amor? Ese amor nunca se va a terminar, nunca. Lo único que yo te puedo decir, hónrales. Hónrales con tu felicidad. Veo que estás constantemente pidiendo para algo. A lo mejor tienes un problema, a lo mejor de repente tienes algo que resolver y estás pidiendo a ellos que te ayuden. Te están escuchando, Capricornio. Te están escuchando. Porque ya desde un principio nos dicen, mira ese hilo, este hilo que va a los cielos. Y aquí tú estás pidiendo, aquí tú estás recordando. Y como sale aquí la carta de las de copas, aquí nos están diciendo prácticamente que ellos te están escuchando. El recuerdo siempre va a estar ahí, pero también en un futuro
te lo vuelve a recargar, que tienes que cerrar ese ciclo, que tienes que honrar. No puedes estar siempre con esos recuerdos porque los años también pasan. Si supongamos, te pongo como ejemplo, me dice Richard, me cuesta rehacer mi vida, me cuesta volver a empezar. Si has perdido una pareja, las energías, lo que yo estoy sintiendo me dicen, tendrías que continuar con tu vida y esto implica que empieces una nueva relación, una nueva historia. Pero todo es libre albedrío, ¿vale, cariño? Si tú te sientes preparado o preparada, adelante. Si no, tómate el tiempo. Pero recuerda que tienes que también ayudar tú para que esto avance. Te voy a dar signos. Vamos a ver, signos. Me sale un Leo, me sale un Acuario, Cáncer, otra vez Cáncer, y me sale un Escorpio, un hito más. Y tengo aquí lo que es un Aries. Te enseño las cartitas. A ver, me gusta enseñar las cartas. Aquí está Leo. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Es una lectura muy espiritual. Esto suele pasar mucho. Por eso cuando me salió ya esta carta dije, uy, aquí hay un mensaje especial. La letra G, la letra D, la letra O, la letra Q y la letra Z. Muy bien. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. A ver, vamos a ver. No sé por qué siento, dile que soy su principito, o tú de repente lo decías mi principito, mi nene. Lo tratabas con mucho cariño, ¿vale? A esta persona que a lo mejor ya no está en este plano terrenal. La palabra principito, ¿qué tiene que ver contigo? Ya me estarás diciendo. Vamos a ver. Sale la carta del carro. Tenemos la carta del ermitaño. Es que nos están diciendo, Capricornio, que tienes que pasar página, que tienes que continuar, porque hay algo maravilloso que te está esperando. Hay alguien que te está pensando, hay alguien que aún tiene la esperanza de que tú de repente le des una oportunidad. Siento que hay mucho de vosotros, Capricornio, que a lo mejor también ya están un poco hartitos en una situación, en una relación, en una historia. O puede ser también de repente en tu trabajo, en tu proyecto. Tú como que quieres salir de ese centro de confort, quieres salir de ese problema, de esa traba. Noto que tienes muchos líos. Noto que tienes de repente muchos conflictos. Quizá de repente por eso estás pidiendo a un ser querido que te dé claridad, que te dé sabiduría. Pero yo lo que puedo sentir con esta carta del 10 de espadas, para muchos de vosotros es como si tú has estado dando oportunidad a una persona relacionada con el amor, es como si me dijera, Richard, se me acabó mi paciencia, se me acabó mi energía, o ya no amas a una persona, o simplemente te has dado cuenta de que esta persona no vale la pena. Por eso te digo, muchos de ustedes quieren salir de un atolladero, de un centro de confort. Sientes de que ya tu paciencia se te acabó, sientes de que ya no puedes hacer nada o no puedes salvar esta relación. Tú lo que quieres es brillar otra vez. Tú lo que quieres es continuar con tu vida. Y te vuelvo a decir, hay una proyección a futuro para ti, o hay una persona que te habla de futuro también. O tú te quieres ir fuera de un entorno, o hay una persona que te ha dicho, arregla tus asuntos personales, yo te voy a esperar, yo te voy a ayudar, pero piensa que entre nosotros dos hay futuro, hay proyección. Alguien te espera, cariño. Alguien te espera, ¿vale? Yo siento, Capricornio, creo que ya en la lectura anterior también, es como si tú estuvieras tomando impulso en tu vida. Es como si cuando tú volteas atrás, lo único que te vienen son malos recuerdos y es como tu cuerpo ya rechaza esa mala energía, esa mala vibra. Por eso te digo, siento de que a ti la paciencia se te acabó, el límite se te acabó y tú ya no quieres dar oportunidades a situaciones que a lo mejor me dice Richard, es muy repetitivo. Esta persona siempre viene con estos problemas, entonces quieres proyectarte a futuro, hay una persona que te va a dar esa oportunidad de futuro, pero antes de esto vas a tocar fondo, ¿vale? O ya estás tocando fondo. No puedo engañarte diciendo de que todo es color de rosa, no, porque o muchos de ustedes ya tocaron fondo o están tocando fondo en estos momentos, pero cariño, vas a resurgir como el ave fénix desde tus cenizas. Vamos a cambiar de mazo, te enseño las cartitas, vamos a ver. Mira, la carta del carro es muy bonito con la carta de la estrella.
Es muy bonito, cariño. Vamos a cambiar de mazo. A ver qué me quieren decir. Es muy curioso tu lectura porque te siento muy evolucionado, evolucionada. El tarot de la New. Vamos a ver, Capricornio, el tarot de la New. ¿Qué me quieren decir el tarot de la New para vosotros? A ver, Capricornio, cariño, noto que estás en contacto con tus seres queridos. Eso es muy bonito. Tiene la carta del 3 de Pentáculos. Es como si Dios te quiere dar un regalo y ya lo tienes en tus manos ya. Sale aquí la carta del colgado. Has estado esperando mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Ves, cariño? Tú vas a tener la oportunidad de empezar otra vez. Voy a sacar más cartas. Vas a tener la oportunidad de empezar otra vez. Mi querido Capricornio, hay un grupo de ustedes, y creo que ustedes son conscientes de esto, que muchos de vosotros, cariño, hay una persona que a lo mejor te tuvo en sus manos, no de una forma natural. Hay una persona que te tuvo en sus manos de repente con trabajo, con brujería, yo que sé, hizo cualquier cochinada de esta, ¿vale? O a lo mejor te dio agua de curillaco, que digo yo, Richard, ¿qué es agua de curillaco? Ponen el calzón o la ropa interior remojar y luego te dicen, cariño, toma el cafecito, toma el refresco, y tú te vuelves muy tonto y muy tonta y estás siempre pegado como sepa a esta persona. Esa es agua de curillaco, cariño. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, yo veo que esta persona como en estos momentos se siente de repente de que te empieza a perder, se siente como fracasado o fracasada, está recurriendo a esto o ya recurrió a esto, porque tenemos aquí la carta del 2 de bastos, cariño. Mira esta calavera que tiene, está volviendo a recurrir. Es como dice, o Capricornio es para mí o Capricornio no es para nadie. Tiene una mentalidad un poco psicópata, Capricornio, un poco obsesiva. Pero tienes aquí la carta del paje de pentáculos. Yo siempre he dicho, y tienes que encomendarte a Dios, a tus seres queridos que están en el cielo, que te protejan, porque no hay poder más grande que la de Dios, ¿vale? No hay poder más grande. Tú estás destinado o destinada a empezar en tu nuevo proyecto, tu nuevo negocio, tu vida en general, o a empezar de repente ese futuro con esa persona que te interesa. Pero pide con fe, porque yo veo que ellos no se resignan. Van a recurrir a la magia, van a recurrir a lo imposible, para que tú no puedas avanzar con lo que Dios ya tiene prácticamente sentenciado para ti, que es algo bueno. Van a recurrir a esto. Entonces yo te recomiendo, cariño, que te protejas. ¿Cómo te puedes proteger? Cuando tú entras a lo que es en mi canal, vas a encontrar lo que es la limpieza del huevo. Hay una lista de reproducción que yo lo pongo en la descripción del video, donde te entrego tips. Está desde que tú te puedes hacer un amuleto, está para que te quites la brujería, para que te hagas una limpieza, también hay para que tú tengas dinero, trabajo. Entonces, haz esa lista de reproducción, yo lo pongo, tú entra en las características, en la descripción, ¿vale? Esta lectura te ha hecho, canciones, etcétera, etcétera. Al final sale lo que es lista de reproducción cuando tú entras. Vas a ver que esto te va a ayudar mucho. Vamos a ver economía. Vamos a ver economía, Capricornio. Siento un Escorpio, Capricornio. Siento un Escorpio. Y un Acuario, ¿vale? Siento un Acuario también y un Escorpio. Siento que esta persona es muy triste porque si ya las cosas no funcionan entre vosotros dos, ¿por qué utiliza magia? La carta del ermitaño, la carta del colgado, la carta de la estrella, la carta del papa y tenemos la carta de la muerte. Muchos de ustedes van a renunciar a algo para firmar un nuevo contrato. Este nuevo contrato, este nuevo inicio o este nuevo proyecto, pero es en base a que tú renuncias a algo, te va a llevar lo que es a la fortuna. Es el comienzo de tu felicidad. Muchos de vosotros también tienen que salir de su centro de confort. Puede ser que a lo mejor de repente, por eso te vuelvo a decir, muchos de ustedes renuncian a algo que a lo mejor se lo han estado pensando mucho, pero ahora van a tomar la decisión. Esto es bueno para ti. O te viene una propuesta de trabajo, te viene un proyecto, pero tienes que dejar algo. Tienes que dejar algo, ¿vale? Cierras con la carta de la muerte que me dicen, este es el principio de tu felicidad, lo que es en la parte económica. La carta de la luna, no tengas miedo, y la carta del carro, vas a continuar en avance, vas a continuar en crecimiento. Entonces, vas a estar en constante cambio, Capricornio. Vas a estar en constante cambio, pero esta es parte de la evolución. Entonces, ¿qué te puedo decir? Quizá de repente tú vas a estar al menos por una temporada firmando contratos temporales, que digo yo, o tú vas a estar de repente reinventándote, haciendo nuevos proyectos, nuevos negocios,
pero este es el principio. No tengas miedo, no te sientas mal si a lo mejor de repente no tienes ese trabajo fijo que tú estás buscando. Y me dice Richard, ¿cómo voy a dejar algo que es fijo, aunque gane menos, para empezar algo que tú mismo estás diciendo de que son contratos temporales? Cariño, esto aumenta tu currículo y esto te va a llevar al éxito. Es lo que te puedo decir, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos y vas a elegir tu respuesta de una forma general. 3 grupos. Listo. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del mago es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del sol es un sí. Muy bien, cariño. Vamos a ver las características que sé que te encanta. Vamos a ver las características. A ver, Capricornio. Estoy con el aire acondicionado. Me he comprado un pingüino porque, lo que se viene en Barcelona. Bueno, todo España. Si vosotros ven la noticia, España va a estar ardiendo, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen las características. Para muchos de vosotros, el vínculo que tú tienes con esta persona puede ser que a lo mejor de repente esté relacionado con la familia, con los hijos. Muchos de ustedes están lidiando con una persona que es delgado o delgada. En cuestión de tarot, en cuestión de energía, no distingue sexo. Entonces tómalo como una forma neutral. Ellos o ellas son de piel blanca, algunos tienen barba. Puede ser que tengan un hijo o una hija en común. Siento que a lo mejor de repente el sexo femenino está como muy pasota, vamos a poner. Como que a lo mejor de repente tú te esfuerzas si eres chico y ella como que está callado, está en silencio. Tú necesitas de repente que reaccione un poco más. Posiblemente la persona de tu interés o tú tienes un trabajo algo relacionado con la artesanía o un trabajo algo relacionado con el hogar también. Mujeres de cabello rubio, delgados o delgadas, son personas que físicamente están muy bien, son personas que se visten muy bien también. Me dicen, en la carta del 5 de copas, muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. Algunos de ellos tienen rasgos asiáticos, los ojitos chinitos, a lo mejor es de China, de Japón. Yo qué sé, cariño, te ve el chifa, es esto. El sushi también, el pez globo. Creo que a lo mejor de repente me dice Richard, es una persona con la cual dice quererme, pero tú necesitas de repente que te haga sentir mejor. A lo mejor de repente es una persona que le falta madurez o puede ser la distancia también. O en estos momentos por la distancia estás teniendo algún tipo de problema. No me dice que la historia para un grupo de ustedes se ha acabado, no. Simplemente que están de repente en un bucle de inseguridades, de dudas. Esta persona tiene cabello largo, negro, piel blanca, vive cerca de una laguna, vive cerca de la playa. Veo muchos matorrales, veo muchos bosques, árboles también. No es una costa que sea seca, no, o al menos donde está hay plantas. Vamos a seguir. Me dicen, la carta del 5 de oros. Tranquilamente la persona de tu interés también de repente trabaja algo relacionado con la hostelería. Puede ser que haga comida a delivery, puede ser. Muchos de vosotros también la persona de tu interés de repente trabaja como seguridad. O puede ser un policía, puede ser un mozo de escuadra, en el ejército, o trabaja de repente en un banco también. Puede ser que a lo mejor para vosotros el problema está también relacionado con los turnos. Quizás tú o la otra persona trabaja de noche o no coinciden. Es lo que tiene el trabajo, cariño, para muchos de vosotros. Veo que a lo mejor de repente tienes una oportunidad y quizás es la oportunidad que te decía que tienes que renunciar a algo para que tu felicidad llegue. Entonces, si vosotros están en turnos diferentes o vosotros están de repente en ciudades diferentes o países diferentes y tienes la oportunidad de estar más cerca, entonces nos dicen renuncia a lo que tú tienes para poder estar cerca de ellos o de ellas. También nos están diciendo, quizá de repente en estos momentos lo que te molesta es que hay una persona que no está reconociendo lo que es la parte económica o que simplemente te pide más de lo que tú puedes dar. Vamos a seguir. La carta del 7 de copas. Siento que muchos de vosotros quieren liberación o muchos de vosotros van a estar a punto, me están hablando, me lo están reafirmando, de divorciarse de alguien. Creo que a lo mejor me dice Capricornio, me dice Richard, yo lo que quiero es estar libre de polvo y paja. Quiero estar soltera, soltero. Quiero comérmelo todo. Vale, cariño. Esto es lo que está llegando para muchos de ustedes.
Para muchos de ustedes están lidiando con una persona que puede ser de contextura normal. Veo que es muy alto, es muy alta. Tiene los dedos muy largos, cariño, ¿verdad? Lo tiene largo, cariño, muy largo. Es una persona que tiene una boina o utiliza un gorro o un sombrero. Cabello un poco largo, castaño o negro, pero lo tiene el cabello un poco ondeado también. Puede ser que a lo mejor de repente me dice, Richard, yo a esta persona le he dado muchas oportunidades y ahora lo que quiero es sacarlo de mi vida. Puede ser que sea tu ex. Es una persona muy soberbia, muy orgulloso. Posiblemente la persona de tu interés también está dentro de tu trabajo, dentro de tu proyecto. Algunos de ustedes están lidiando con personas que tienen rasgos afroamericanos o mulatos también. Es una persona muy estratégica, muy estratega. Entonces puede ser tu jefe, tu jefa o tiene un cargo superior a lo vuestro. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Empieza a hacerte tu limpieza porque hay alguien que simplemente no renuncia a que tú lo dejes. No, y ya está utilizando magia. Bendiciones de corazón, Capricornio, y gracias por tu apoyo. Hasta la vista.